Buenas tardes. Sean bienvenidas a esta cuarta sesión de nuestro diplomado sobre corrientes contemporáneas del constitucionalismo. El día de hoy tengo el gusto de recibir a un querido profesor y un destacado académico especialista en el derecho constitucional y en el derecho procesal constitucional, el profesor Juan Manuel Acuña. Eh, Cuando nosotros comenzamos la maestría en Derecho Procesal Constitucional, hace ya 10 años, un poco más, y en sus 10 generaciones, pues el grupo docente se ha ido complementando y en algunos casos, por cuestión de agenda, eh, hemos tenido que invitar a una misma asignatura a distintos profesores. Pero en el caso de la asignatura sobre teoría constitucional, en las 10 generaciones, Juan Manuel Acuña ha sido el profesor. Y siempre caracterizado por una consistencia académica en sus planteamientos, una profundidad y al mismo tiempo una manera de explicarlo que lo hace sumamente entendible, a pesar de que algunos de los temas pudieran llegar a ser naturalmente densos. Y me da mucho gusto recibirle el día de hoy en un tema que es bien importante, porque la semana pasada, en la clase de Roberto Niembro, el profesor hacía la reflexión sobre cómo nos había tocado entender a la teoría constitucional o habíamos sido formados en el ámbito de la teoría constitucional desde una sola visión, desde el constitucionalismo liberal, ¿no? Y que los cuestionamientos que se han hecho a esta corriente, pues es precisamente lo que estamos desarrollando en este diplomado. Y me parece que una de las corrientes que ha sido de mayor influencia para la operación del derecho en la actualidad en el mundo es precisamente la teoría del garantismo de Luigi Ferrajoli. Y derivado de eso, lo que hoy vamos a abordar desde la perspectiva del constitucionalismo garantista. Juan Manuel es abogado por la Universidad de Belgrano en Argentina, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, también en Argentina, y maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho con mención honorífica en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1 y fue director del posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana de 2007 a 2014 y también director académico de los programas de maestría en Derecho Procesal Constitucional del 2003 a la fecha y fundador y director académico de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana. Justo allí, en esa maestría, fue donde yo tuve el gusto de conocer a Juan, fue mi profesor y él también coordinaba ese plan de estudios. Yo estudié la primera generación de esa maestría cuando todavía ese acercamiento entre los derechos humanos y la Constitución no era común como en la actualidad. Esto fue antes de 2011, por supuesto, y me acuerdo que ese plan de estudios, en lo personal, me marcó, porque yo tenía afinidad por el derecho constitucional, pero ahí descubrí la manera en la que se le podía dar una perspectiva de derechos humanos a las garantías constitucionales. Resultó para mí una experiencia que me ayudó a identificar afinidades que hasta ese momento no tenía. Eh, bueno, Juan Manuel también es profesor de asignaturas como Derecho Procesal Constitucional, Teoría Constitucional, Jurisdicción Constitucional en América Latina, eh, profesor también de Derecho Comparado en el programa de doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana. Ha impartido clases, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Consejo de la Judicatura, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dentro de la obra de Juan Manuel, pues les refiero solo a algunas. El curso de Derecho Procesal Constitucional, en el que es coautor junto a Eduardo Ferrer MacGregor, y también un libro sobre justicia constitucional y políticas públicas sociales. Por supuesto, una obra que hay que conocer, es de referencia obligada para involucrarse en temas de derechos sociales y particularmente su justiciabilidad. Y el control de la racionalidad de las políticas públicas sociales también, por ejemplo, es un libro de él.
Querido Juan Manuel, te agradezco que estés aquí y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Rogelio. Gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto para mí poder estar, formar parte de las actividades que organiza el SEAD. Así que me siento muy, muy honrado y muy agradecido, como siempre, ¿no? Agradecerte a ti, también a Michelle, por supuesto a Alfonso, que es, entiendo, también coordinador de este programa. Así que también a través tuyo un saludo extensivo a él, ¿no? Bueno, y muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Tenemos hoy entonces una jornada de 4 horas. Vamos a hacer un receso, según me indican. Yo estimo que a las 6:50, creo que ese sería un buen momento. Un receso de unos 15 minutos para luego ya continuar hasta las 9 de la noche. Bueno, y efectivamente el tema que nos convoca, que me han invitado a impartir, es el del constitucionalismo garantista. Efectivamente, digamos, se presenta en el marco de este universo de constitucionalismo tan adjetivado, ¿no? Pues pocas veces, o creo que nunca, hasta el momento habíamos identificado tantos adjetivos para distinguir lo que podríamos considerar distintas ideas o impresiones acerca de el constitucionalismo, ¿no? Efectivamente, a lo largo del tiempo, el constitucionalismo, digamos, nunca había desoído o había abandonado su matriz principal, que por supuesto es una matriz liberal, ¿no? Efectivamente. En ese sentido, quizás el constitucionalismo más trabajado, más conocido y más estudiado es el constitucionalismo liberal, efectivamente. Ahora, yo creo que el constitucionalismo, todos estos constitucionalismos adjetivados siguen teniendo una matriz liberal. Yo en todo caso creo que lo que distingue a estos diversos constitucionalismos, constitucionalismo fundamentalista, procedimentalista, popular, garantista, neoconstitucionalista, principialista, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que distingue o lo que permite identificar, perdón, a estas distintas manifestaciones constitucionales son distintos acomodos respecto a ingredientes habituales, digamos, a lo que Ferrajoli denominará, como veremos luego, distintos acomodos acerca de, sobre todo, aunque no exclusivamente, la parte, digamos, organizativa de la Constitución, la parte estructural, ¿no es cierto? Es decir, estos constitucionalismos manifiestan formas distintas de articular la división de poderes, de articular las relaciones específicas entre los poderes. En términos más generales podríamos decir que manifiestan formas distintas de articular la relación entre dos componentes que son los componentes identitarios de las actuales democracias constitucionales, que son justamente el elemento democrático y el elemento constitucional, ¿no? En algunas de estas teorías se manifiesta, digamos, una crítica mayor a las formas tradicionales de constitucionalismo, en otras una crítica menor, y allí es donde creo que se ubica en alguna medida el garantismo, digamos. El constitucionalismo garantista vendría siendo, dentro de este escenario de diversos constitucionalismos, quizás aquel que procura mantenerse más fiel a los vectores principales de esto que se denomina, en términos generales, constitucionalismo liberal, ¿no es cierto? Efectivamente, otras manifestaciones más actuales y quizás originadas en contextos distintos, y por eso tienen particularidades que pueden resultarnos algo extrañas o ajenas a nosotros, obedecen a esas notas contextuales que quizás, insisto, tienen o generan mayor extrañeza en ámbitos como el latinoamericano, ¿no? Por supuesto, junto a todas estas formas que acabo de mencionar, podemos ubicar lo que en el ámbito latinoamericano tiende a denominarse más como constitucionalismo transformador, que tampoco tiene un significado unívoco ese adjetivo transformador, ¿no? Es decir, no hay
absoluta claridad respecto de qué es aquello que resulta aludido cuando se trae a colación esta idea transformadora, ¿no? A veces esta idea tiene que ver con los contenidos, a veces tiene que ver, es decir, tiene un sesgo más sustantivista, en ocasiones creo yo que tiene un sesgo más transformador en un sentido político, ¿no? Y en ese sentido se acerca más a posiciones más populares, ¿no? No populistas, como también ya ustedes habrán tenido ocasión de distinguir. En definitiva, digamos, en este entramado de diversas posiciones constitucionales, creo que las distinciones tienen que ver, en última instancia, con diferencias ético-políticas, es decir, lo que en definitiva ordena una forma diferente de articular las relaciones entre los poderes o de permitir un mayor espacio a los inputs democráticos frente a los inputs institucionales y tal, son principios ético-políticos. Es decir, será la filosofía política desde la cual estemos analizando a las constituciones y al constitucionalismo el que determinará un armazón constitucional diferente, ¿no? Y yo, digamos, con base en esto quiero celebrar la iniciativa del SEAT porque me parece que de un tiempo a esta parte se ha hecho absolutamente necesario discutir acerca de esto, deliberar acerca de el constitucionalismo o los constitucionalismos, ¿no? Miren, después de transcurridas varias décadas, y pensando en América Latina, que es el ámbito en el cual me encuentro mejor discutiendo de estos temas, ¿no? Es decir, porque me parece que es necesario tomar en cuenta los contextos para entender o para llevar adelante una discusión constitucional más o menos adecuada, sin desmerecer otros ámbitos, por cierto, que también iluminan o pueden iluminar nuestros ámbitos de discusión, pero me parece que nosotros tenemos que tomar en consideración siempre nuestro contexto. Pues bien, en ese contexto, en el latinoamericano, luego de varias décadas de evolución constitucional y pasando o habiendo pasado o habiendo adelantado los procesos de transición política, parecía que habíamos llegado a una suerte de consenso, ¿no? Acerca de el constitucionalismo que mejor nos permitiría solidificar nuestras democracias constitucionales, construir nuestras democracias, en fin, establecer una fórmula política a partir de instituciones políticas y constitucionales que permitan estabilizar, ¿no?, las democracias latinoamericanas. Y me parece que en algún punto en el que, insisto, habíamos llegado a una suerte de acuerdo, ¿no?, nuestras ideas también se habían relajado, es decir, estábamos como acostumbrados a que la fórmula del Estado constitucional de derecho, de la democracia constitucional, y más allá de las enormes brechas que pudieran darse entre normatividad y realidad, amén de esas brechas, ya había una suerte de acuerdo acerca de las bondades de una fórmula política como esta. Y me parece que esto se veía reflejado, se vio reflejado en, por ejemplo, no solamente en las constituciones, sino también en las producciones académicas, ¿no es cierto? Que más o menos todas tenían una misma narrativa, ¿no? Todas iban perfiladas en aras de apuntalar esto que denominamos democracia constitucional y que es en definitiva un producto evolucionado, ¿no es cierto? Un producto fruto de una evolución bastante larga y tortuosa de las instituciones políticas y también de la propia teoría del derecho, ¿no? Bueno, pues resulta ser que nos hemos tenido que sacudir un poco la naftalina, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte, efectivamente, esto que considerábamos como una fórmula política ya suficientemente naturalizada, internalizada, estaba siendo puesta en duda. Y me parece que algunas críticas pues tenían, digamos, mucha legitimidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la obturación de la participación, ¿no? Me parece que allí encontramos una fuerte crítica y arraigada en muy buenas razones, ¿no? Por supuesto, otras críticas tenían que ver con la efectividad de estos modelos, ¿no? Porque evidentemente en diversos sistemas constitucionales estos modelos no funcionaron, no dieron los resultados que dieron en otros, ¿no?
Esto es particularmente claro, por ejemplo, cuando vemos la manera en la que, o los resultados que arrojan ciertas instituciones en ciertos sistemas europeos y los resultados que han arrojado esas mismas instituciones en sistemas como los nuestros, ¿no? Esto, digamos, a un comparatista no le debería llamar la atención, porque evidentemente existen puntos de comparabilidad y en ocasiones cuando se importan ciertas instituciones no se hacen estos estudios de manera muy adecuada y entonces es normal que los trasplantes de instituciones no funcionen adecuadamente. Pero digamos, me parece que más allá de esta apreciación o de este apunte, vale la mención, ¿no es cierto? Es decir, el constitucionalismo liberal, así entendido, empezó a manifestar una serie de problemas, ¿no? De insuficiencias, empezó a recibir reclamos. También como una tercera cuestión, aquí podríamos incluir las dificultades que ha tenido ese constitucionalismo liberal para hacerse cargo de lo que llamamos el hecho del pluralismo, ¿no es cierto? Es decir, en ocasiones diseños constitucionales demasiado inscritos en clave liberal, ¿no? No eran muy amigables con otro tipo de manifestaciones provenientes del mundo plural, digamos, ¿no? En este sentido, efectivamente, al principio de igualdad le ha costado históricamente desarrollarse en el contexto de ese constitucionalismo tan anclado en el principio de libertad, ¿no es cierto? Pero esto tampoco es novedoso en el terreno del constitucionalismo, ¿no? A fines del siglo XIX y principios del XX, esto también sucedió, quiero decir, el reconocimiento constitucional de los derechos sociales y lo que costó ese reconocimiento fue una manifestación de ese tipo de incompatibilidades, ¿no? de procesos internos que el mismo constitucionalismo tiene que generar y atravesar para poder reinventarse. Ese es el sentido en el cual se afirma habitualmente que el constitucionalismo es un movimiento agregativo. En ocasiones, insisto, con más éxito, en ocasiones con menos éxito, ¿no? Y además siempre considerando la variable tiempo. El constitucionalismo y las constituciones, los diseños constitucionales no se adaptan fácilmente. Nuevamente, si vamos al caso de los derechos sociales, allí encontramos otro interesante ejemplo acerca de los problemas de adaptabilidad en términos temporales, en términos diacrónicos, ¿no es cierto? Pensemos desde los momentos o las primeras positivizaciones de derechos sociales en las constituciones. El día de hoy seguimos discutiendo en algunos foros acerca de la justiciabilidad de los derechos sociales, ya no como lo hacíamos en los años 90 o en los 80, sino ahora en otro contexto, quizás atendiendo a otro tipo de problemas. Pero digamos, también allí se aprecia un problema porque si hemos tenido 30 años, hemos estado 30 años discutiendo acerca de la justiciabilidad de los derechos sociales, no puede ser que en esos 30 años no se nos haya ocurrido que hay ciertos litigios sobre estos derechos que tienen problemas de ejecución, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente no se atendió ese tema y al día de hoy entonces, aunque en un tema mucho más concreto, seguimos discutiendo acerca de los problemas de justiciabilidad de ciertos derechos sociales. Entonces, en definitiva, el constitucionalismo también tarda en amalgamarse con otras, en recoger las necesidades, ¿no es cierto?, de los sistemas. Y esto es lo que en ocasiones genera, también es otra forma de verla, digamos, de ver el tema que les propongo, de ver por qué van surgiendo distintas sensibilidades constitucionales. Creo que de alguna manera se explica, ¿no? Las sensibilidades constitucionales van de alguna forma adelantando esos cambios que el constitucionalismo tiene que recoger, ¿no es cierto? Y en este sentido es en el que podemos entender el énfasis que se hace en América Latina en esto que se suele llamar constitucionalismo transformador, cuando va de la mano del ius constitutionale comune, o constitucionalismo popular, ¿no? Cuando va de la mano de reclamos acerca de democratizar más las formas constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a nosotros hoy nos toca hablar sobre constitucionalismo garantista y en este sentido creo que es, como les decía al principio, quizás la manifestación constitucional que más quiere permanecer cerca de ese constitucionalismo liberal, aunque por supuesto asumiendo y generando ciertas modificaciones en esa matriz liberal tradicional que son importantes, como la que tiene que ver con los derechos sociales, como la que tiene que ver con el reconocimiento de las dimensiones transnacionales o supranacionales del constitucionalismo, etcétera, 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 y que ya podremos
y que ya podremos ver. Entonces, el constitucionalismo garantista se presenta en esta tónica, pero me parece que aporta algo que estas otras manifestaciones constitucionales no aportan, porque quizás no es su foco de atención, y que tiene que ver con las características axiomáticas del garantismo que Ferrajoli postula, ¿no? Ya llegaremos a este punto, ¿no? Pero de alguna manera el constitucionalismo garantista está precedido de una teoría del derecho para el Estado constitucional de derecho. Y esto básicamente lo que significa es poner a revisión, a actualización, someter a actualización los viejos conceptos constitucionales, pero también incorporar nuevos conceptos que permitan comprender mejor, que permitan en definitiva un mejor funcionamiento del modelo de Estado constitucional de derecho y de la democracia constitucional. Dicho en otros términos, me parece que el constitucionalismo garantista se preocupa por un aspecto particular que de ninguna manera deja de ser relevante.